Bueno, pues buenas tardes. Tal como está anunciado por parte del Club de Prensa Asturiana de la Nueva España y también en el programa de los 22 encuentros de filosofía de la Fundación Gustavo Bueno que se están celebrando hoy y mañana, vamos a proceder a presentar el libro en 3 tomos de Jesús Maestro. Si yo traía un carrito es porque los 3 tomos del libro pesan 6,4 kilos y tiene 3.300 páginas. Esto es la obra que acaba de publicar Jesús Maestro, que se titula, como pueden ver, Crítica de la razón literaria, y entonces el tomo 1, el materialismo filosófico como teoría de la literatura, el tomo 2, el materialismo filosófico como crítica de la literatura, y el tomo 3, el materialismo filosófico como dialéctica de la literatura. En esta obra monumental que la editorial Academia de Hispanismo ofrece en 2 formatos, en vegetal, en 3 volúmenes magníficamente impresos y encuadernados, y también en versión digital, está recopilada la tarea que durante 10 años ha ido preparando Jesús Maestro, que en parte se habían ido publicando ya en otros libros y en otras obras anteriores, pero que aquí están totalmente refundidas, etcétera, etcétera. Yo simplemente le voy a presentar el que va a hablar del libro, es el autor, como es natural. Jesús Maestro, este libro tiene una peculiaridad para los bibliófilos, y es que en su colofón miente, porque el colofón dice, se terminó de imprimir en diciembre, el 1 de diciembre de 2017. O sea, faltan unos meses, al cumplirse el 50 aniversario del nacimiento del autor. Jesús Maestro todavía no ha cumplido 50 años, pero él quería homenajearse con estos libros cuando cumpliera los 50 años, y entonces, aun falseando la realidad, porque los libros aparecieron ya en enero, es decir, casi... no pudo aguantarse a no poner en el colofón que cumplió 50 años, pero tampoco quiso demorar la aparición de la obra. Con lo cual, pues bueno, eso es una curiosidad que dentro de unos siglos, cuando estos 3 tomos sean estudiados, pues servirá para alguna nota a pie de página, etcétera, junto con un archivo adjunto con la grabación de este acto. Bien. Entonces, el Jesús Maestro cumplirá este año 50 años, esperemos que aguante, está sano, esas cosas. Bueno, pues Jesús Maestro comenzó a interesarse en serio por el materialismo filosófico hace unos 12 años. Él fue una persona muy precoz. Con 17, 18 años ya organizó una conferencia en Gijón, en el Café de Indurra, donde asistió Bueno. Yo también asistí, pero solo hace poco me enteré que él era el organizador. Sí que en el marco de los encuentros de filosofía en los que estamos, en la 10ª edición sobre Europa, en el año 2005, asistió Jesús Maestro, ya habló con Bueno, y ese mismo año, en los foros de Nódulo, por internet, Maestro abrió una línea que era de Leuce y el materialismo filosófico. Entonces, unos meses después, publicó su primer libro, que es La Academia contra Babel, principios, fundamentos del materialismo filosófico en literatura, en crítica literaria, algo así. Y a partir de ahí Jesús Maestro comenzó una tarea sistemática y laboriosa
de intentar ofrecer una crítica feroz a todo lo que es la crítica literaria, que le ha costado, entre otras cosas, pues enfrentarse con buena parte del gremio académico de su especialidad, pero que a él no le importa. No le importa, y en la presentación del tomo 1, pues él dice: debe estar en la nota. Aquí, ¿no? Eso es. Nota preliminar. Esto es. Nota preliminar. Dice: mi modesta biblioteca personal, la obra filosófica de Gustavo Bueno y un ordenador. Esto fue todo lo que necesité para llevar a cabo durante algo más de una década esta obra titulada Crítica de la razón literaria, el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura. No necesité más recursos. Al contrario que muchos investigadores y universitarios contemporáneos, obligados a incluir en sus trabajos las referencias de los proyectos solicitados y subvencionados por tales o cuales ministerios de educación, cultura, industria, energía, igualdad, solidaridad, fraternidad, etc., yo, sinceramente, no tengo nada que decir. Mi obra se ha desarrollado siempre al margen de la subordinación administrativa y de la subvención burocrática, cultural o política. Asimismo, he de confesar, además, que mi labor investigadora se ha llevado a cabo de espaldas a la universidad, una institución en la que trabajo desde 1994, desde mis 26 años de edad, tras doctorarme a los 25 en teoría de la literatura, y en que laboralmente entré enfrentándome a la endogamia que siempre la ha corrompido. Entonces pone una nota a pie que dice: entre las instituciones que considero más nocivas y perniciosas para el desarrollo de la investigación científica en España, la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación, es sin duda la más importante y sobresaliente. Su disolución es absolutamente necesaria para frenar el deterioro en el que hoy se encuentra la investigación científica en la Universidad Española. Es decir, Maestro es funcionario del Estado como profesor de la Universidad de Vigo, pero se permite el lujo de ignorar la vida académica que no le hubiera jamás permitido publicar 3 tomos de 3.000 páginas, porque hubieran dicho sus colegas que para qué, que era muy gordo, que no hacía falta. Y gracias a esa independencia podemos encontrarnos ante esta obra monumental que será difícil que el gremio de los críticos literarios ignoren por cuestiones de peso y de presencia. Aunque cualquier cosa puede suceder. Maestro, la bibliografía de Maestro, de obras suyas y de obras inducidas por él, es muy grande. Muchos de los que están en esta sala, o algunos de los que están en esta sala, han colaborado en obras colectivas preparadas por Maestro y difundidas ampliamente por universidades norteamericanas, etcétera, etcétera. Curiosamente, Jesús Maestro, a la Fundación Gustavo Bueno no asistió hasta una sesión que tuvo lugar en 2009, 4 años después de lo que he contado antes. O sea, él ya había publicado varios libros, y en mayo del 2009 se organizó una sesión que está en Internet, que son varias horas, sobre el materialismo filosófico y literatura, en la cual ejerció de moderador Marcelino Suárez Ardura. Vino desde la Universidad de La Rioja Pedro Santana, estuvo Bueno y estuvo Maestro, y allí pues son 6 horas de vídeo, me parece, que están ahí disponibles, y donde pues ya hubo una primera exposición de los planteamientos de Maestro, etcétera, etcétera. Desde el año 9 hasta ahora, en estos 8 años, pues la cosa se ha ido cuajando, de manera que ahora esto es una obra consistente que está esperando, y él mismo lo ha dicho varias veces, pues que se someta a la crítica y a los comentarios de quienes tengan algo que decir. Es decir, el propio Maestro, en la última conferencia que dio en la Fundación, así lo ha dicho. Es decir, aquí hay 2 planos: el plano
más estrictamente filosófico, si se quiere, pues de discutir las cuestiones de cientificidad de la crítica literaria o cosas así, pero lo que es cierto es que en el panorama de la especialidad de la crítica literaria, etcétera, la labor de maestro ha sido demoledora. El respeto que tiene por parte de muchos profesores y cada vez más irá creciendo a medida que, bueno, eso es lo que ya Kuhn ya lo dijo, a medida que se vayan muriendo todos los que todavía están por ahí y se produzca una renovación, eso es lo necesario. Y en el libro, yo creo que había citabas aquí en una biografía tuya, o no sé, que citas lo de León, no. Aquí no está. Sí. En la biografía, que aquí en el tomo 1 viene de Jesús Maestro, dice: Jesús Maestro nació en España, bueno, Gijón, España, es artífice del materialismo filosófico como teoría de la literatura, tal. Constituye una aplicación del materialismo filosófico, sistema de pensamiento creado por el filósofo español Gustavo Bueno, a la interpretación de la literatura, profesor de teoría de la literatura y literatura comparada, Universidad de Vigo, y atiendan, y director de la Cátedra de Filosofía Cervantina de la Facultad de Filosofía de León, México. Eso ya figura aquí en el libro. Tenemos hoy la suerte de que esté con nosotros Juan Antonio García Ramírez, que es el promotor de la Facultad de Filosofía de León, que acaba de conocer personalmente, en cuerpo mortal, a maestros acaban de conocer, aunque él pues va a hacer en junio, hará un año desde que pensamos en la conveniencia de vincular a Jesús Maestro al proyecto de la facultad, bueno, a la realidad de la Facultad de Filosofía de León, y él estuvo encantado en asumir la Cátedra de Filosofía Cervantina, que tanto va a poder hacer desde el estado de Guanajuato, puesto que muchos saben que Guanajuato, la capital del estado, se presenta como capital cervantina de América y tienen una tradición de exaltación y de recreación de obras y de iconografía, etcétera, en torno a Cervantes, pero queremos convertir a León en la capital cervantino-filosófica de la hispanidad, con lo cual en Guanajuato se concentrará el recuerdo de Cervantes, que no es otro que el de la lengua española y el de la hispanidad. Y sin más, Jesús Maestro hablará de su obra, lo que quieras. Bueno, vamos a ser muy breves y muy precisos para no ser cargantes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno y a Gustavo Bueno y a todos los que participan y colaboran con esta fundación, y a los congresistas que han acudido a estos encuentros y al público que en general asiste a este acto, pues quiero transmitir a todos ellos mi agradecimiento. Por supuesto, al Club de Prensa Asturiana y este diario La Nueva España, en el que yo publiqué mi primer artículo el 10 de marzo de 1984. 1984, esto está en la hemeroteca, yo tenía 16 años entonces. Es cierto que entrevisté a Bueno cuando fui colaborador de colaboración y de redacción en este periódico hace muchos años, hace décadas. Entrevisté a Bueno en varias ocasiones, en diferentes ocasiones, y en una de estas ocasiones lo entrevisté también cuando hicimos aquella conferencia en el Café de Indurra de Gijón en el año 87. Es decir, que hacía bastante tiempo, ¿no? Pero nos acordamos de ello. Por lo tanto, para mí estar en este lugar, La Nueva España, y estar en compañía de personas vinculadas a la Fundación Gustavo Bueno y al pensamiento de Bueno, pues es una situación muy grata. Y veo que esto ha crecido mucho. La historia de esta obra empieza hace mucho tiempo, aunque comenzara a sistematizarse entre los últimos 10 o 15 años aproximadamente. Yo hice mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Oviedo, en un contexto en el que no se podía hablar de Bueno. Yo estudié literatura española, filología española, y a mí se me dijo en cierta ocasión que el rojo ese no podía figurar en la tesis para nada. Entonces, bueno, pues amén, ¿no? Evidentemente.
hicimos una tesis donde el pensamiento de Gustavo Bueno no podía explicitarse y no se explicitó. Pero una vez que uno se liberó de la tesis y obtuvo la plaza fija, yo dije, ahí me vais a ver y me vais a aguantar. Entonces, a partir de ese momento, pues organicé de forma completamente autónoma mi vida académica por lo que respectaba a mis competencias y mis posibilidades, pero desde luego nunca practiqué la subordinación académica, en ningún momento. Tuve la fortuna de encontrar un trabajo como funcionario del Estado en una universidad donde no había jefes, donde no había cátedros, donde no había nadie que me dijera lo que tenía que hacer, y cuando alguien lo intentó, se dio cuenta de que no le servía para nada. Entonces nos mordimos mutuamente, cada uno fue a su sitio, y hoy día todos me quieren en mi universidad, y yo a ellos también. Y todos contentos. En la mía y en las demás, incluyendo la de Oviedo. Entonces, a partir de ahí, en mi trabajo, que fue la teoría de la literatura, la interpretación de la literatura, la crítica de la literatura, lo que se observaba, sobre todo, es que ocurría algo muy semejante a lo que ocurría en filosofía, tal como además Bueno lo decía y lo anunciaba indiscutiblemente por todas partes. Y es que la teoría literaria hecha en España era una teoría literaria de importación, era la teoría literaria que se hacía pues en Rusia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, y era la que se traducía y la que se importaba a las universidades españolas. Pero con total, complejo, en el sentido de que se declaraban teóricos de la literatura aquellos que traducían a Roland Barthes o que traducían a Todorov, para decir prácticamente lo mismo. Y hoy día, en 2017, la teoría de la literatura que se imparte en España sigue siendo una teoría de la literatura que teje y reteje una y otra vez pues a los autores de hace más de 50 y 60 años, prácticamente. Es decir, que estamos como estábamos, muy entregados a una posmodernidad que es absolutamente insoluble en un sistema de pensamiento tan exigente y tan ambicioso como el que construyó Gustavo Bueno. Como yo fui educado en la convicción de que lo que se hacía en España no tenía valor, porque lo que tenía valor era lo que estuviera escrito primero en francés y después en inglés, cuando tuve la plaza fija quise salir más intensamente al extranjero. Ya lo había hecho antes, pero bueno, no tenía la suficiente independencia como para enfrentarme a lo que me rodeaba. Y salí después, ya siendo profesor, y me di cuenta que la situación era aún mucho más espantosa de lo que parecía. Es decir, tras estancias no como estudiante, sino como docente, como profesor, en universidades europeas, de esta Europa que no le cabe en la boca a quien pronuncia la palabra. Aquello era espantoso, pero espantoso, y vamos a dejarlo así. Cuando fui a Estados Unidos, aquello fue ya más espantoso todavía. Hoy el espanto ya ha llegado a España a través de Bolonia, a través de todos los planes y planificaciones habidas y por haber, hasta tal punto de que yo he llegado a la firme y triste conclusión de que en la universidad trabaja el que no sirve para otra cosa. Porque si sirviéramos para otra cosa no estaríamos trabajando en la universidad. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, cada uno puede pensar lo que quiera. Muchas veces a veces me dice la gente, es que yo no estoy de acuerdo con lo que usted piensa, y a mí qué me importa, realmente, a mí qué más me da, que estén de acuerdo o no con lo que yo digo, como si lo que yo digo se dijera para que la gente estuviera de acuerdo conmigo, ¿no? Bastante trabajo nos ha costado sobrevivir a determinadas circunstancias como para que ahora me venga a mí la gente diciendo el acuerdo o el desacuerdo, que son, en definitiva, hablamos de psicología esta tarde, son a veces estados psicológicos. El caso es que la situación era bastante espantosa. Cuando en el año 2004 yo ya decidí no seguir viajando al extranjero profesionalmente y hacerlo simplemente como turista, que era mucho más útil, me encontré con que, claro, había que enseñar teoría de la literatura en España, que seguía siendo mi trabajo, y yo llevaba casi 10 años teniendo en cuenta que lo que se estaba haciendo no aportaba absolutamente nada nuevo. Entonces llegaba a la conclusión de que era necesario, para imponer una interpretación literaria, disponer de poder político. Es necesario el poder político para imponer una interpretación literaria. Claro, las lecturas que teníamos de Bueno
en algunas de cuyas clases yo me había colado cuando era un estudiante de primeros cursos como polizón, y tengo que reconocer que en aquellos contextos, bueno, asustaba realmente, porque yo recuerdo que en una clase, bueno, alguien le hizo una pregunta en una de aquellas clases y, bueno, se llevaba las manos a la cabeza y decía, pero es que con esa mente teológica yo no puedo enseñarle a usted nada. Decía, no, ustedes piensan como curas, y si piensan como curas no les puedo enseñar nada. Claro, yo digo, menos mal que no se refiere a mí en nada, porque si me pregunta algo de esto me aterrorizaría. Yo tenía de aquella, pues eso, 18 años, 19 años, una cosa así. Pero yo pensaba, hay que volver a bueno para salir de este callejón sin salida en teoría de la literatura. Y fue en 2004 cuando escribí en Estados Unidos, y ese libro está fechado en la Universidad de Vanderbilt en Nashville, el libro titulado El mito de la interpretación literaria, que ya era una consecuencia directa de los títulos de Bueno, de los libros de Bueno, ¿no? El mito de la cultura, sobre todo el mito de la cultura, que fue un libro muy, muy determinante en aquel momento para escribir el mito de la interpretación literaria, y ahí ya claramente me planteé la posibilidad de verter en formato de teoría de la literatura el sistema del materialismo filosófico, en tanto que ese sistema pudiera permitirme a mí construir una teoría de la literatura que no fuera de importación. Entonces, a mí me ha ocurrido algo semejante a lo que comentaba Merino esta tarde, es decir, yo he acudido al materialismo filosófico para encontrar en él un procedimiento, una tecnología, una metodología, un sistema de pensamiento a partir del cual fuera posible construir una teoría de la literatura que pusiera, desde luego, un muro de contención, que planteara además un enfrentamiento dialéctico, beligerante, por supuesto, a una posmodernidad que estaba convirtiendo a la teoría de la literatura en algo que ni era teoría ni era genitiva de la literatura, ni se estaba refiriendo tampoco a la literatura, porque es que lo que se está haciendo actualmente en teoría de la literatura, y lo que hacen mis colegas, que muchos de ellos son muy buenas personas y muy buenos amigos, pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro, es que son situaciones realmente cómicas, son situaciones de teleñecos en muchos aspectos, y eso es bastante ridículo. Entonces a esto tuvimos que enfrentarnos articulando una obra que es el resultado de un proceso largo, donde ha habido interacciones con Bueno y con gente de la Fundación Gustavo Bueno en diferentes momentos, en diferentes contextos, que han permitido ir desplegando esta obra que yo considero en estos momentos presentable, pero que de ninguna manera, claro, podemos decir que esto pues sea lo definitivo, porque yo he hecho mi contribución, a partir de ahora yo me puedo morir, ya. Quiero decir, yo he hecho lo que podía hacer, que es esto, y el que venga detrás y se considere con ganas, pues que lo critique, que lo mastique, que lo triture, que haga lo que quiera, pero yo ya he hecho esto. Si alguien lo puede hacer mejor, pues bienvenido sea. No voy a competir ni conmigo mismo ni con nadie, pero yo sí quise hacer esta obra sobre todo para dejar muy claro que no todos somos solubles ni en un sistema académico ni en una determinada forma de entender la literatura, porque esta obra no es solamente tampoco una obra de teoría o de crítica de la literatura o de dialéctica de la literatura, es también una obra que está en contra del sistema. Es decir, en los capítulos finales, cuando se plantea una diatriba contra la universidad actual, es porque realmente hay razones para hacer esto. Pero de estos 3 volúmenes, por ser muy sintético y ya no voy a alargarme más, el primero de ellos es quizás el más explícito, porque en él se contiene la teoría de la literatura basada en los presupuestos de una filosofía materialista tal como Bueno nos la ha planteado, allí hasta donde yo he sido capaz de verter en formato teórico-literario los contenidos o los procedimientos o las tecnologías o los conceptos del materialismo filosófico construido por Bueno. Yo no he escrito esta obra para enseñarle a los materialistas filosóficos cuál es su filosofía, sino para utilizar, en la medida en que yo he podido conocer esa filosofía, utilizarla, digo, para enseñar una teoría de la literatura sobre todo a los filólogos. Es decir, esta obra no tiene como finalidad enseñar filosofía a los que ya la saben,
a los que ya la saben, ni mucho menos, sino en todo caso ponerme a los pies de los caballos de los materialistas filosóficos, pero es que se pondrá mi obra, porque yo ya para pocos pies de caballos estoy. Pero el objetivo fundamentalmente era que si alguien tiene interés en estudiar una teoría de la literatura, la tenga a su disposición desde el hispanismo, porque algo de lo que estoy bastante hasta la cabeza es de la posmodernidad anglosajona, de Harold Bloom, de Terry Eagleton y de toda esa pantomima que, insisto, para mí es el programa de los teleñecos, es decir, es cuando hablan de la literatura y no saben de qué hablan, y todo es una antropología y una tomadura de pelo que yo, desde luego, ya no estoy dispuesto a tolerar, ni a aguantar, ni a sufrir, ni a soportar. Es decir, yo no tengo ya paciencia para eso, no tengo ya paciencia para eso. Me pesa ya demasiado el tiempo o los años o lo que sea, pero no pueden creerme que yo no tengo paciencia para este tipo de historias. Entonces, en ese primer volumen hemos hecho 8 capítulos que responden a la reelaboración de lo que han sido previamente 8 publicaciones. Una primera de ellas responde a eso, a la exposición de los postulados fundamentales del materialismo filosófico, que fue la Academia contra Babel, es decir, el discurso de lo que debería ser el mundo académico universitario contra un discurso babélico que no conduce a nada. Un segundo apartado o capítulo está dedicado a definir lo que es la literatura. No tenemos una definición de la literatura en las universidades. ¿Cómo se puede explicar lo que la literatura es sin definirla? Siempre dice que es que la literatura es indefinible. Bueno, será indefinible para usted, pero no nos imponga a los demás la negación de la definición de lo que la literatura es. Y si no, plantee una definición y discútase esa definición, ¿no? La que yo planteo no tiene por qué ser definitiva. Es la que yo planteo, y sobre ella podemos discutir lo que se quiera. Los 4 espacios de Bueno fueron fundamentales: el espacio antropológico, el espacio ontológico, el espacio nosológico, el espacio estético, es decir, sobre esos procedimientos podemos trabajar. Hay un tercer capítulo que a mí me parece que es fue el más original de todos, porque en ese capítulo se plantea el origen de la literatura. Esto no conozco a nadie que lo haya planteado, sinceramente. No conozco a nadie que haya planteado la cuestión del origen de la literatura. ¿Por qué nace la literatura? ¿Por qué la literatura nace como un discurso que es diferente al económico, o al jurídico, o al médico, o incluso al filosófico, ¿no? Es decir, eso es un capítulo importante, que fue el de la genealogía de la literatura. Y luego hubo otro capítulo, el cuarto, sobre los materiales literarios, la ontología literaria, donde aquí se introdujo ese concepto que sigue siendo una bomba muy explosiva para muchos, que es el de la transducción. Ese fue un concepto que, cuando yo lo presenté en mi tesis doctoral, que se leyó en el año 93 y que se hizo durante los años 90-92, no lo entendió ni la directora de tesis. Los 5 miembros del tribunal, bueno, ni leyeron la tesis, que van a entender. No lo entendió nadie, pero a todo el mundo le sonaba bien. Y sigue ocurriendo con lo de la transducción, es decir, es un tema, es un concepto útil, enormemente útil, pero bueno, que se presta a muchas discusiones y se seguirá prestando, indudablemente. Pero ese concepto, el de la transducción, permitió que, conforme al circularismo de Gustavo Bueno, conforme al circularismo dialéctico de Gustavo Bueno, se pueda hablar de un cierre categorial por lo que a la teoría de la literatura se refiere, lo cual es enormemente atrevido, es enormemente audaz y enormemente arriesgado, pero es que hemos tenido que hacerlo y asumir con las consecuencias de ese riesgo, y hecho queda. Veremos a ver si bien o mal o no sé qué, pero por lo menos servirá para que Gustavo Bueno sea absolutamente imprescindible a la hora de hablar de literatura y de crítica de la literatura en España. Y eso sí que me parece muy importante, ¿no? Porque no siempre van a estar presentes los ingleses, los anglosajones o los norteamericanos. Es decir, yo lo que sí me propuse, sobre todo con esta obra, es conseguir que Bueno fuera imprescindible para mis colegas, que no son ustedes, no son los filósofos, sino que son los filólogos, y los filólogos son muy peligrosos porque creen que la realidad está hecha de palabras, y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo. O sea, sacar a los filólogos de la palabrería cuesta horrores, eso pueden estar seguros. Me dirán, también a muchos filósofos, sí, pero yo esos problemas no los conozco, porque yo trato con filólogos y los filólogos, bueno, tienen sus particularidades, como todo el mundo. Los filósofos tendrán las suyas. Bueno, pero eso ya me vale con los filólogos, en otra vida ya veremos, pero en esta ya bastó. Entonces, el tema de los materiales literarios tiene con el transductor una cita álgida. Luego llegó un capítulo muy fuerte, muy duro de tratar,
y que está además muy abierto, está abierto a un canal, que es la legitimación de la teoría de la literatura como ciencia categorial. Ahí es nada, esto es un órdago realmente. Y en este libro que luego se rehizo para ser reintroducido aquí, se tituló El hundimiento de la teoría de la literatura, con un encabalgamiento, el hundimiento de la teoría de la literatura. Y ahí se planteó la justificación noseológica, basándonos en la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno, de cómo justificar científicamente, sin incurrir en fundamentalismos científicos, ¿verdad?, lo que sería una teoría de la literatura. Y eso es un planteamiento el que se ha hecho, seguramente no definitivo, porque faltaría más que aquí cerráramos este tema, ¿no?, cuando este tema tiene que estar abierto siempre. Pero ese es un planteamiento. Y ahí queda. Ya veremos a ver qué ocurre, o ya lo verán los que continúen con esto. El tema siguiente, que creo que fue, me parece que el 6, es el de la ficción literaria. El tema de la ficción literaria es una cosa que también sirve para montar una tercera guerra mundial. Y es que el tema de la ficción cuesta mucho trabajo entenderlo. Siendo un tema, para mí, clarísimo, y para algunas otras personas también clarísimo, pero es terrible. El tema de la ficción se comprende muy mal, porque hemos sido educados secularmente para no entenderlo. Es decir, no han entendido... Platón, por ejemplo, no entendió nada de la ficción literaria. O sea, para Platón solo hay una literatura que es la programática o imperativa, aquella literatura que sigue programáticamente los imperativos de una política, y fuera de ahí, cualquier otra literatura es una memez, directamente. Quizás no se equivoca mucho, pero bueno. Pero bueno, Platón no entendió de ficción, tampoco han entendido de ficción literaria los patriarcas de la Iglesia. Es decir, la ficción literaria implica un concepto lúdico de las cosas que no todo el mundo pasa por él. En Estados Unidos son incapaces de entender la ficción literaria. En Estados Unidos siguen leyendo la literatura como si fuera el Código Civil. Exactamente. Y claro, la literatura leída como el Código Civil pues no es literatura, evidentemente. Entre otras cosas, resulta muy difícil comprender la ficción porque no se tiene un criterio unificado de lo que es la literatura. Y en estos tiempos no solo no se va a tener, sino que cada vez estamos más lejos de conseguirlo, porque la educación, cuyo objetivo debe ser uniformar el pensamiento de una sociedad política, lo que está haciendo es disgregar el pensamiento, disgregando también las sociedades políticas, con lo cual es absolutamente imposible que nadie esté de acuerdo en nada. Como decía Marvin Harris, para hacer una revolución es necesario que todo el mundo piense lo mismo. Es decir, hoy día es imposible hacer una revolución porque cada uno tiene la suya propia, ¿no?, en este contexto. El tema de la ficción es muy difícil de consensuar, pero es que la ficción existe sin el consenso. Es decir, hemos dedicado ya ese volumen a interpretar la ficción, a interpretarla precisamente eso, como una materialidad que no es operatoria. No es operatoria, ni tampoco en el teatro, porque ya he dicho alguna vez que si en el teatro esa materialidad fuera operatoria, pues evidentemente cuando Pedro Crespo ajusticia al violador de su hija, habría que cargarse al actor, para que eso fuera exactamente operatorio, ¿no?, en ese punto. Quiero decir, y no creo que nadie esté dispuesto a eso. Quiero decir, el tema de la ficción va a dar guerra, va a dar mucha guerra, como lo da el de la transducción y como lo dan muchos otros. O sea, estoy citando temas que dan guerra a los filósofos, a los filólogos les dan guerra a los tres, porque no entienden nada. Luego llega la teoría de los géneros literarios, porque había que hacer una teoría de los géneros literarios. Claro, aquí tenemos la teoría holótica de Bueno. La teoría de Bueno sobre el todo y las partes resuelve la genealogía literaria a día de hoy. Es decir, y claro, uno se da cuenta de que todas las teorías de los géneros literarios hechas desde Aristóteles hasta Hegel, que son las dos que se toman de referencia, ¿verdad?, siguen el modelo de las esencias plotinianas. Las esencias porfirianas. Sin embargo, Bueno lo que plantea es un modelo plotiniano, y que si nosotros usamos ese modelo plotiniano, la configuración de los géneros literarios cambia completamente. Entonces, desde el materialismo filosófico, siguiendo a Bueno, se puede plantear una teoría de los géneros literarios que por primera vez en la historia de la teoría de la literatura es plotiniana y no porfiriana. Claro, eso supone un análisis evolutivo de las formas literarias que no tiene nada que ver con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Y finalmente hemos tenido que dedicar un capítulo a la literatura comparada, que también tiene su tela. Entonces, claro, hablar de la literatura comparada apoyándose en los términos del materialismo filosófico de Bueno supone abiertamente declarar toda la guerra
plenaria y cósmica a todos los que actualmente se dedican a la literatura comparada, porque los que se dedican actualmente a la literatura comparada sostienen la tesis, y aquí hay que agarrarse, sostienen la tesis de que todas las literaturas son iguales. Ahora, tiene bemoles dedicarse al comparatismo de literaturas que son iguales, porque si todas las literaturas son iguales no sé qué se compara. ¿No? Pero claro, la cúspide de la relatividad es la igualdad de culturas, la igualdad de las literaturas. Entonces, claro, y hay gente que se larga a congresos internacionales de literaturas comparadas, donde todas las literaturas son iguales, estableciendo comparaciones, con lo cual, si esto no es de teleñecos, no sé qué otra cosa puede ser, porque es de órdago. Entonces, claro, al hablar de literatura comparada, pues hay que hablar de política. Y claro, esto inflama no tanto a los filósofos, pero a los filólogos esto es declarar la guerra. Vamos, si uno va a un congreso de literatura comparada cuestionando el dogma fundamental de la posmodernidad, en virtud del cual todas las literaturas son iguales, pues ya puedes prepararte para ir con la Legión Cóndor o con algo parecido, porque si no, no se sale de allí vivo, ¿no? Y entonces, en este tomo 1 contiene esa parte. El tomo 2 contiene un muestrario, un repertorio de demostraciones prácticas de todo eso, porque en los congresos a los que yo asistía y en las relaciones que tengo, sobre todo con mis colegas, me preguntaban, bueno, todo eso está muy bien o muy mal, pero ¿cómo se aplica a la literatura? Es decir, ¿cómo aplico yo el materialismo filosófico de Gustavo Bueno a la interpretación de obras literarias? Bueno, pues hay que leer a Bueno. ¿Y qué es lo que hace el materialismo filosófico como teoría, como crítica, como dialéctica de la literatura? Pues interpretar las ideas formalmente objetivadas en los materiales literarios. Es decir, en las obras literarias hay sistemas de ideas que están confabulados con la ficción y con muchas cosas que los disimulan. Pues ya he dicho muchas veces que la literatura es una trampa para el que no sabe razonar, pero es una trampa terrible, y el más tramposo de todos es Cervantes. Cervantes es el autor más cínico y más tramposo de la literatura universal, porque no ha escrito una sola línea en su vida, que no esté llena de trampas por todas partes, pero por todas partes. Es decir, Cervantes es la cosa más arriesgada y más peligrosa que hay para interpretar. Y, curiosamente, en lo que ha escrito Cervantes está contenido el genoma de la literatura. Por eso también hemos insistido mucho en que en el Quijote está escrito en español, y esto lo subrayo mucho, porque jode, y lo hago por eso, está escrito en español el genoma de la literatura. El genoma de la literatura está escrito en español en el Quijote por Cervantes. Y como digo muchas veces, se trata de una obra llena de trampas que hay que conocer muy racionalmente para poder situar cada cosa en su sitio. Entonces, este segundo volumen es un repertorio de trabajos que están ordenados en 4 bloques, conforme a los 4 tipos fundamentales de literatura, que serían la literatura primitiva o dogmática, algo que se escribió en su momento sin concepción misma de la literatura, la literatura crítica o indicativa, en obras como El Quijote, la literatura sofisticada reconstructivista, cuyo máximo representante es Shakespeare, el gran teatrero del mundo contemporáneo, la gran construcción del imperio inglés, la gran marca anglosajona, ¿verdad?, que algunos tratan de comparar con Cervantes como si semejante binomio, como si semejante endíasis fuera posible, ¿no? Y una literatura pues sofisticado reconstructivista, que sería aquella en la que se amalgama la aparente irracionalidad de las cosas con una crítica hacia la realidad a la que se refiere. En fin, eso es el segundo tomo. Y el tercer tomo, que es donde yo, ganaré cariño y amor con mis colegas, es la dialéctica. Es decir, es un volumen dedicado a criticar, a enfrentarse a las teorías literarias que se imponen tradicionalmente o actualmente. Ahí, pues nos peleamos con todos. Con la teoría de los polisistemas, que es un formalismo terciogenérico radical, con la estética de la recepción, que es una prolongación del luteranismo hasta nuestros días, es decir, un individuo que dice que el texto significa lo que el lector propone que signifique. Pues eso es el luteranismo llevado a la teoría literaria desde 1967, cuando Hans Robert Jauss pronuncia su discurso inaugural en la Universidad de Constanza, hasta hoy. En fin, ahí hemos criticado, por no hablar de las ficciones estas relacionadas con la transmedialidad, la hipermedialidad, la hipomedialidad, todo tipo y variantes de posmedialidad, todo este tipo de trabalenguas
y de adivinanzas y de sortilegios lingüísticos que convierten pues eso, a la teoría de la literatura en un grimorio, ¿no? Y a la literatura misma en un libro de hechizos y cosas por el estilo, como si la literatura fuera una adivinanza o un acertijo que hubiera que analizar. El objetivo fundamental de esta obra es poner a bueno, porque esto lo hemos construido porque Bueno nos ha proporcionado previamente un sistema de pensamiento que, mejor o peor interpretado por mí, ha dado lugar a esto. Y esto pretende ser la teoría de la literatura del hispanismo, porque digo, desde 1950 aproximadamente, tras la estilística de Amado Alonso y Dámaso Alonso, que por otro lado era muy psicologista, no tenía el hispanismo, no hablo de España, hablo del hispanismo, una teoría literaria propia, y todo el mundo iba a leer en las fuentes francesas, que no digo que no tengan valor, pero tienen un valor relativo, porque con toda la tradición filosófica que tiene el hispanismo, Roland Barthes nos resulta, pues, en estos días, en estos momentos, nos resulta una pieza arqueológica de la historia de la teoría literaria que para algunos sigue siendo todavía la Biblia, no en este caso. Es decir, yo creo que con esta obra mis colegas no podrán prescindir de Gustavo Bueno como un referente que hizo posible la construcción de una teoría de la literatura dentro del hispanismo, con la que se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que ahí está. Esto lo hemos parido gracias a Gustavo Bueno. Y es una pena que él no la haya visto completa, pero bueno, biológicamente dependemos de muchas cosas y ya está. Pero la obra queda y esperemos que esto, bueno, pues sea pasto de la crítica, que en definitiva es lo que importa, ¿no? ¿Qué más da que estemos o no de acuerdo? Eso es lo que menos importa. Lo único que importa es que el hispanismo, en este caso, tenga una teoría de la literatura a la que enfrentarse dialécticamente a lo que ellos hacen, porque yo no me creo que Terry Eagleton y Harold Bloom sean quienes nos tengan que decir lo que la literatura es. Eso ya lo sabemos nosotros. Si alguien quiere decir algo, este es el momento. O sea, a viva voz. No sé si la organización... No, quiero decir, si se graba bien. Sí, no. No, bueno, lo primero agradecer la vehemencia y la claridad expositiva habitual de Jesús Maestro, y luego quería felicitarle por la publicación de su obra, ¿no? Y luego quería hacerle dos preguntas, una igual más periodística, ¿no?, por el contexto en el que estamos, que es cuáles serían sus proyectos futuros, o en qué tiene pensado trabajar o seguir trabajando, independientemente de que, digamos, este proyecto haya culminado. Y la otra más técnica, más filosófica, ya digamos para empezar a problematizar algunas cosas, pero que, bueno, que se han visto en la exposición, pues que están abiertas a consideración, que, bueno, ya digo que en un vídeo muy recomendable que ha publicado recientemente, que se llama Ciencia y Ficción en Literatura y en Teoría de la Literatura, vuelve a exponer la cuestión de la ficción, ¿no? Y un poco lo ha vuelto a exponer cuando ha hecho el repaso general, ha vuelto a exponerlo, pero para hacer la pregunta, vamos, la idea sería aplicada a los personajes literarios, que los personajes literarios tienen existencia estructural dentro de la obra, pero no tienen existencia operatoria dentro de la obra. Entonces está contrapuesto existencia operatoria frente a existencia estructural. Y la pregunta sería si tiene tratado el problema de los relatos históricos, en la que los personajes históricos, dentro del contexto del relato, tampoco tienen existencia operatoria, aunque sí la tengan estructural, ¿no? Y bueno, los personajes históricos representados en los relatos históricos. Bien. Sí, bueno, es una pregunta. Voy a empezar por el final y acabamos por el principio. Esa pregunta se hace con mucha frecuencia, lo cual quiere decir que hay fundamentos y hay razones para que esa pregunta se plantee por infinitas causas, además, por infinitas causas. Quiero decir que es una pregunta habitual, esa y otras más. Porque la cuestión es la siguiente. La literatura es una cuestión, es un tema, es una ontología enormemente complicada, porque no hay forma de cerrarla, de clausurarla fácilmente.
ni difícilmente. No hay forma de codificarla nunca de manera estable y definitiva, y mucho menos consensuada. En la literatura cabe de todo, y además de maneras muy explosivas. Bien, entonces, la cuestión de la ficción es una cuestión nuclear, es una cuestión que hasta tal punto es decisiva que de ella depende el concepto de literatura que tengamos. Yo me he encontrado con gente que me dice, no, es que hay literatura sin ficción. Digo, bueno, pero es que también hay seres humanos sin piernas y sin manos, ¿verdad? Pero aunque amputemos las manos y las piernas a todos los seres humanos por ellos engendrados seguirán naciendo con manos y con piernas. Por lo tanto, la esencia de la literatura, como la esencia de lo humano, implica que los seres humanos tienen manos y piernas. Por tanto, la literatura implica entre sus esencias, entre su ontología fundamental, la ficción. Entonces, claro, y esto me importa un bledo que me costara, pero discusiones muy violentas. Hay gente que ha dejado de ser amiga mía por la ficción. Había colegas míos, no de facultad, pero sí de gremio, por la ficción. Entonces, uno se empeñaba en decir que podía haber literatura sin ficción. Bueno, pero es que también puede haber caracoles sin cuernos, ¿verdad? Es que si nos ponemos a buscar, ¿verdad?, las patologías de una determinada ontología, acabaremos convertidos en extraterrestres sin ningún problema. Pero al margen de estos extremos y de estas patologías, una literatura sin ficción es una literatura para teóricos de la literatura. Es decir, es una literatura muy específica y hasta tal punto casi sin esencias. Pero no es esa la pregunta, pero lo pongo como ejemplo de hasta qué punto se puede llegar a encabritar una determinada situación por una cuestión tan aparentemente inocente que no lo es, por eso subrayo esto como la ficción. Entonces, apoyándome en bueno, yo creo haber planteado una teoría de la ficción que naturalmente que se puede discutir, porque hasta ahí podíamos llegar, si no estamos apañados. Pero es que cuando yo me pongo en el año 2000 y pico en Estados Unidos a ver lo que hacen allí sobre la ficción, que es, bueno, que van a decir que la ficción son actos de palabra ficticios y cosas así, pero vamos a ver, ¿pero de qué estamos hablando? Es decir, toda era una verborrea, dice, pero aquí no se sustantiva nada de lo que se está diciendo tiene fundamento en absoluto, ¿no? Entonces, y vuelves a España y dices, pero cuando yo explico la ficción a mis estudiantes, a mis alumnos, ¿qué les digo? Que son actos verbales, que la ficción es un acto verbal, no. Entonces, claro, Bueno tiene en estas aportaciones esa discriminación entre la existencia estructural y la existencia operatoria, que es muy útil. Claro, en última instancia esta diferencia remite a la diferencia aristotélica entre acto y potencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que los personajes literarios dentro de la obra literaria tienen una existencia operatoria dentro de la obra literaria, pero no fuera de ella. Es decir, Don Quijote no sale de la obra literaria. Don Quijote no sale de la obra literaria. Hamlet no sale de la obra literaria, por fortuna, porque vivir con un tío que oye voces no sale de la obra literaria. Vale. Pero dentro de la obra literaria sí sale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es ficción y lo que no lo es? Podemos acudir a muchos planteamientos, podemos acudir a la ontología, podemos acudir a la gnosiología, podemos acudir a la epistemología, que la epistemología es el planteamiento que siempre tuvieron Aristóteles y Kant. Aristóteles en la dirección de que el fundamento lo tiene el objeto y Kant en que el fundamento lo tiene el sujeto, pero es un recorrido epistemológico. Ahora, bueno, tampoco nos habla de la gnosiología, pero la gnosiología no es el resultado, porque la literatura no es un discurso de verdades, la literatura no revela verdades, por lo tanto no es un discurso científico. Lo que dice la literatura no es cierto nunca, y no solo no es cierto nunca, sino que además no se puede plantear como si lo fuera, a menos que uno esté loco. A menos que uno quiera hacerse caballero andante, entonces se cree lo que cuentan los libros de caballerías, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único argumento, el único fundamento que yo podía tomar como referencia para articular la teoría de la ficción que yo hice? Era la ontología. ¿Por qué? Pues porque en la ontología literaria hay una estructura que tenemos que dar como válida operatoriamente, pero dentro de sus límites estructurales, no fuera de ellos. Es decir, es imposible que podamos tener una cita con Don Quijote para que nos explique por qué en el capítulo 22 de la segunda parte hizo lo que hizo. No puede darse eso. Entonces, yo a veces he acudido al ejemplo del feto. Pero claro, un feto tiene una existencia estructural dentro de la placenta y también operatoria, porque si no, no podría desarrollarse durante esos 9 meses. Pero claro, el feto no sale
en el tercer mes de embarazo no sale a tomarse un café y luego vuelve. Quiero decir que su existencia es estructural y operatoria dentro de la estructura del organismo de la mujer embarazada. Entonces, es un ejemplo un poco bruto, pero que pretende ser ilustrativo en ese sentido. Esa es la teoría esencial. Luego, claro, podemos decir, bueno, es que un unicornio no tiene existencia operatoria. No, nadie puede ir a la universidad cabalgando a lomos de un unicornio, por ahora. Porque llegará el día en que un alumno diga, yo vine cabalgando, y por aquello de que hay que respetar la orientación psicológica, por no decir otra, pues resulta que, el ejemplo del unicornio no sé si será el más apropiado. Pero vamos, se me entiende lo que quiero decir con esto. Entonces, pero claro, se puede hacer la escultura de un unicornio. Y tiene esa existencia, es material, quiere decir, tiene una existencia material, pero no operatoria. Es decir, el unicornio, esculturalmente hablando, no puede, como diría Miguel Ángel al Moisés, habla, ¿no? En ese sentido no lo puede hacer. Y esos son los criterios que yo manejé para construir esa teoría, pensando sobre todo, no en enmendar la plana a la filosofía, sino en utilizar esos procedimientos del materialismo filosófico de Bueno para proporcionar a la filología una teoría de la ficción de la que a mi modo de ver se carecía. Es decir, no la había esta teoría de la ficción, sigue sin haberla, porque que esto se haya publicado aquí y que ahora estemos aquí reunidos, es decir, el 99,9% de la teoría literaria ignora esta obra y la va a seguir ignorando durante décadas. Pero no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque a mi juicio las universidades son instituciones completamente innecesarias. Es decir, son instituciones que sirven para colocar a personas que, como yo, no sirven para trabajar fuera de la universidad. Lo digo abiertamente. Yo no sería capaz, probablemente, de hacer otro trabajo que no fuera este. Eso es lo que, en estos momentos, muy sintéticamente, podía responder a esa pregunta, que es una pregunta que, insisto, se repite con frecuencia, formulada más o menos así o de otros modos, pero que tiene que ver con eso. Y respecto a la primera pregunta, pues es muy sencilla. Lo que voy a hacer en el futuro lo tengo muy claro. Tocar el piano. Lo digo no sin ironía ni coña ninguna. Sí, o sea, la música me gustó siempre y en los últimos años he vuelto a ella y creo que es lo más saludable que uno puede hacer después de haber tratado con colegas de universidad. Y gracias por la pregunta. Sí, claro. Me alegro de conocerte, precisamente por aquello de la edad. Profesor maestro. Bueno, como quiera. Profesor maestro. Enhorabuena. Jesús maestro queda más elevado. Maestro profesor, querido profesor maestro. Maestro profesor. Enhorabuena por su obra. Enhorabuena. No seas tan modesto, ni tan tímido, ni tan... O sea, usted es un gran vendedor. Obviamente maneja la palabra muy bien, el marketing muy bien. ¿De verdad? Yo no me voy a enrollar porque mi control de la lengua y de la filosofía es muy inferior al suyo y no quiero que usted me rebata con esa verborrea que le caracteriza. Perdón, déjeme que le haga una pregunta. Usted ha dicho, Harold Bloom, pues joder, es el Selecciones del Reader's Digest, muy bien, vale. O sea, dice, ¿qué leer y cómo leer? Bueno, vamos a ver, tampoco es tanto. Harold Bloom no es bazofia. No es bazofia, Harold Bloom. No, no lo es. Yo no dije que lo fuera. Casi lo tiraron los caballos, casi. Harold Bloom es lo que es, ¿vale? Por supuesto, pues no sé, quizá este sistema, estos 3 tochos, estos 6,4 kilos, pues le dan 23 vueltas seguro a Harold Bloom y todas sus teorías. Pero no, yo voy a un detalle muy concreto por alusiones. Usted ha dicho, alusiones quiero decir porque yo no soy americano, pero tengo 3 nietos americanos. 2 hijos que viven en América, uno hace... ¿Norteamericano? Norteamérica del norte, sí. Pero en el Centroamérica, en el sur, han vivido en América por todos lados. En New Hampshire, en Carolina, en Colorado. Conozco América desde hace mucho tiempo. La del norte, la del sur menos. La española menos. Pero la del sur, la del norte la conozco bastante bien. Entonces, no me encaja una frase que usted dijo y nada más una. Las demás quizá las suscribo todas. Pero usted ha dicho que los americanos, creo que textualmente, los americanos leen literatura como el Código Penal. Justifíquese. Como el Código Civil, sí, y se lo justifico muy bien, porque es muy fácil de comprender eso. Si usted cualquiera que haya ido a Estados Unidos habrá observado que en algunos pasos
fronterizos, en algunas aduanas, en algunos puestos de inmigración, se advierte que cualquier comentario en broma será tomado en serio. Con eso yo ya he respondido a su pregunta. Eso es trampa seducir. No, pero verá, yo no quiero tampoco que tenga de mí esa imagen. Yo lo que quiero decirle es que cuando alguien bromea y bromea sobre algo que puede suponer jugar con fuego, eso se toma en serio. Quiero decir, usted ahora mismo, ni usted, ni yo, ni tú, ni yo podemos pasar por una frontera de inmigración norteamericana y cuando le preguntan, pues, ¿a qué viene usted aquí? Pues yo vengo a poner una bomba. Bueno, pues automáticamente te dicen, move to next room. Obviamente. Claro. Obviamente. Claro, por supuesto. Pero se dice ya claramente, es decir, cualquier comentario tal será tomado. Y ellos, cuando yo explicaba allí literatura y lo explica cualquiera, claro, naturalmente esto siempre es objetable, porque claro, no todo el mundo piensa así, esto lo sabemos también. Pero refiriéndome, digamos, a formas de comportamiento que en ciertos contextos pueden ser incluso normativas, es decir, les cuesta mucho trabajo la ficción, porque ellos cuando leen literatura interpretan la literatura en lo que desde el materialismo filosófico llamaríamos el M2, es decir, la sensación psicológica que se siente, ¿no? Entonces, lo de la sensación de vivir, ¿qué se siente cuando se lee literatura? El sentimiento de felicidad o de tristeza o de angustia o de tragedia que se siente. Ese es el mensaje con el que se quedan en la literatura, es decir, hacen de la literatura un uso terapéutico. El uso terapéutico de lo literario. Claro, para nosotros, para mí en particular y muchas otras personas, la literatura es un sistema de ideas. Es un sistema de ideas. No un conjunto de cosas que te hacen sentir de una forma o de otra forma, porque para eso tenemos, pues no lo sé, hay gente que tiene sensaciones con cualquier objeto que toque o lo que sea, ¿no? Como decía Bueno, él decía, claro, para que el arte cause placer, eso es carísimo, es decir, hay objetos que causan placer y no son tan caros como el arte, ¿no? Pero ya digo, es decir, ellos les cuesta mucho trabajo percibir la ficción de la literatura, la ficción de lo literario les cuesta mucho trabajo. Eso por el protestantismo. Pero ahí hay mucho católico. Sí, hombre, pero el judaísmo también tiene este aspecto en común. De hecho, para los judíos la Biblia no es literatura. La Biblia fue literatura cuando retrospectivamente se interpreta la literatura una vez que el Renacimiento ha justificado la idea de ficción. Porque antes del Renacimiento, el que se dedica a la literatura tiene enormes dificultades para justificar su obra como legítima, porque le están diciendo que está escribiendo mentiras. Porque el poeta miente y el historiador dice la verdad. Entonces, solo hasta que en el siglo XVI los tratadistas del Renacimiento italiano traducen a Aristóteles al latín y a las lenguas romances posteriormente, solo se legitima a partir de ahí el estatuto de ficción. Pero hasta entonces el poeta era aquel que escribía obras literarias, sea en prosa o sea en verso. No estaba bien visto, es decir, estaba muy deslegitimado todo eso, y una y otra vez había que decir que lo que se estaba escribiendo tenía algún fundamento de verdad, porque claro, soltar libremente algo que fuera una invención del sujeto, eso solo está legitimado a partir del romanticismo alemán, pero no antes. Y ellos son muy anteriores a ese romanticismo alemán. Es decir, es que el mundo árabe proscribe abiertamente la representación de todo lo que tiene existencia y vida. En el mundo judío no hay teatro. Yo recuerdo que en un congreso estaban debatiendo la tragedia judía, la comedia judía. Claro, yo les pregunté, ¿y cómo se dice tragedia y comedia en hebreo? Es que no hay palabra para designar eso. No hay palabra porque no hay tragedia ni comedia en hebreo. Eso es una invención completamente helénica, y la ficción es una invención completamente helénica porque el concepto de literatura que nosotros manejamos es completamente helénico. De hecho, la literatura nació en un área geográfica no intervenida por Yahvé, y la literatura no se interpreta plenamente como ficción en un área geográfica intervenida por el protestantismo, porque eso es tampoco el chiste, lo entienden muy bien. Eso solo en un mundo católico la literatura ha podido prosperar, porque el racionalismo católico ha tratado de hacerse compatible con el racionalismo de la literatura. Aunque a alguna gente no le guste
cuando digo esto, ¿no? Del catolicismo y tal, pero es que el catolicismo es la religión más racionalista de todas, o sea, que ¿cómo son las demás? Sí, Jesús, Sí. que bueno, pues enhorabuena. Y luego también, yo lo que veo a la hora de estos, vamos, en los cursos, y precisamente ahora cuando presentas esta obra tan magnífica, y por la extensión y supongo también por la calidad, porque te sigo en los vídeos de YouTube y veo alguna que otra charla, conferencia, nos hemos parado a pensar la dificultad. Por ejemplo, cuando habláis de ficción, ¿no? yo tengo que asumir no sé qué idea de ficción, porque yo creo que ahí tal vez lo considere. ¿Qué entendemos por ficción? Porque nos vamos a las ideas ficticias de Descartes, que creo que dan mucho juego a la hora de elucidar eso. Pero luego también, y esto es otra cosa, porque hay muchas, la dificultad de que una vez que la literatura, nos sumergimos en la literatura, la dificultad de pasar luego en esa discontinuidad digamos, a hablar, como estamos aquí, ¿no? Y claro, aquí cada uno entiende una cosa, porque a lo mejor en esta Babilonia, pues uno entiende un concepto de una manera, otro de otra, y es muy difícil que nos hagamos entender. Entonces, no sé si ahí también, pues, tratas ese tema. Sí. A la hora de que los lingüistas o los literatos, pues consideran que, bueno, que literatura universal, por ejemplo, en los institutos, no te meten a Platón, no te meten a Aristóteles, ellos se quedan a Baltasar Gracián, que creo que, bueno, que podríamos decir por los gremios que sería nuestro, te meten a Montaigne, es decir, que es una cosa que Montaigne, a veces Montaigne, eso es otro invento francés, hombre. Eso no se puede. Eso, claro, pero es que aquí en España, es que Montaigne, eso es tremendo. Lo de Montaigne, porque Montaigne es el primer posmoderno, hablando en plata, ¿no? Y claro, en la tradición española, el ensayo, que bueno, cuántas veces insistía en esto, ¿no? En el criticón, el criterio y el teatro crítico. Incluso casi podemos decir Quevedo es el gran ensayista de la tradición hispánica, pero Montaigne es un individuo que habla de cosas variadas, la gente se siente feliz leyendo a Montaigne, pero bueno, esa no es la cuestión principal. En esta obra termina, lo mencioné antes también, con un capítulo importante, que tiene una cita con la política, es decir, la educación es un fracaso si no consigue la unificación de la sociedad política dentro de la cual esa educación funciona. Porque claro, cuando el sistema educativo funciona como disolvente de la sociedad política, bueno, es que la sociedad política misma se ha suicidado. Entonces lo que estamos engendrando es un grupo de sociedades políticas donde cada uno no es que piense una cosa, es que carece de criterios, porque en definitiva yo he dado alguna vez una definición de razón para andar por casa, pero que se entiende, porque me preguntan, bueno, ustedes que me dicen, siempre está idolatrando la razón, ¿no? Dicen así para meterse conmigo. Y tal, usted está idolatrando la razón y es un idólatra de la razón y es un obsesionado de la razón y todas estas cosas que dicen los idealistas o los idiotas. Y entonces dice, bueno, pero la razón es un criterio, es un criterio que permite interpretar de forma compartida el resto de elementos que forman parte de una experiencia común, en definitiva. Entonces, claro, si esa experiencia común se disgrega porque se desconoce la historia del país, porque se están utilizando lenguas que no son las más competentes para expresarse, porque las lenguas son, ante todo, tecnologías. Las lenguas son tecnologías, no signos de identidad cultural. Pero claro, la forma de colar una determinada lengua inútil, entre otras, es revistiéndola de identidad cultural, que son dos mitos juntos, el de la identidad y el de la cultura. Entonces, claro, en ese contexto es muy difícil organizar un ejército de profesores. Alguna vez he dicho que los profesores somos las fuerzas armadas por las buenas. Pues menudas fuerzas armadas docentes tenemos, pero ya no en España, sino en toda Europa también, porque España en esto no es diferente. Entonces es muy difícil establecer unos criterios comunes que nos permitan ya no solo una comunicación compartida, sino una explicación compartida de aquellos que son nuestros problemas, cuando el sistema educativo es nuestro principal adversario. Nosotros los profesores somos marionetas, somos caricaturas de un sistema que nos desprecia abiertamente. Porque están ganando la batalla los pedagogos, que son los que enseñan lo que no saben. Muy bien, pues son las 9 de la noche, llevamos 12 horas de encuentros
y mañana a las 9 de la mañana seguimos. Y todavía tienen ustedes que ir al Boulevard de la Sirga.